Vecinos, por Anton Chejov. Piotr Mikhailich Ivashin estaba de muy mal humor. Su hermana, una muchacha soltera, se había fugado con Blasich, que era un hombre casado. Tratando de ahuyentar la profunda depresión que se había apoderado de él y que no le abandonaba en casa ni en el campo, llamó en su ayuda al sentimiento de justicia, sus honradas convicciones. Siempre había sido partidario de la libertad en el campo, pero no le sirvió de nada, y cada vez contra su voluntad llegaba a la misma conclusión, que la estúpida niñera, es decir, que su hermana, había obrado mal, y que Blasich la había raptado, y esto era horroroso. La madre no salía en todo el día de su habitación, la niñera hablaba a media voz y no cesaba de suspirar, la tía manifestaba constantes deseos de irse, y ya sacaban sus maletas a la antesala, ya las retiraban de nuevo a su cuarto. Dentro de la casa, en el patio y en el jardín, reinaba un silencio tal que parecía que hubiese un difunto. La tía, la servidumbre y hasta los musics le parecían a Piotr Mikhailich. Le miraban, con expresión enigmática y perpleja, como si quisiesen decir: han seducido a tu hermana, ¿por qué te quedas con los brazos cruzados? También él se reprochaba su inactividad, aunque no sabía qué era, en realidad, lo que debía hacer. Así pasaron 6 días. El séptimo, un domingo después de la comida, un hombre a caballo trajo una carta. La dirección, a su excelente Anna Nikolayevna Ivashina, estaba escrita con unos familiares caracteres femeninos. Piotr Mikhailich creyó ver en el sobre, en los caracteres y en la palabra escrita a medias Excel, algo provocativo, desafiante, liberal. Y el liberalismo de la mujer es terco, implacable, cruel. Preferirá la muerte antes que hacer una concesión a su desgraciada madre, antes de pedirle perdón, pensó Piotr Mikhailich, mientras iba en busca de su madre con la carta en la mano. La madre estaba en la cama, pero vestida. Al ver al hijo se incorporó impulsivamente y, arreglándose los cabellos grises que se le habían salido de la cofia, preguntó apresurada: ¿Qué? ¿Qué? Ha mandado, dijo al hijo, y le entregó la carta. El nombre de Zina y hasta el pronombre ella no se pronunciaban en la casa. De Zina se hablaba de manera impersonal. Ha mandado, se ha ido. La madre reconoció la escritura de la hija y su cara adquirió una expresión desagradable y fea. Los cabellos grises escaparon de nuevo de la cofia. No, dijo apartando las manos como si la carta le hubiese quemado los dedos. No, no, jamás, por nada del mundo. Rompió en sollozos histéricos producidos por el dolor y el bochorno. Parecía sentir deseos de leer la carta, pero el orgullo se lo impedía. Piotr Mikhailich se daba cuenta de que debía abrirla él mismo y leerla en voz alta, pero de pronto se sintió dominado por una cólera hasta entonces desconocida. Corrió al patio y gritó al hombre que había traído la misiva: «Di que no habrá contestación. No habrá contestación. Dilo así, animal». Y a renglón seguido hizo pedazos la carta. Después las lágrimas afluyeron a sus ojos y, sintiéndose cruel, culpable y desdichado, se fue al campo. Solo tenía 27 años, pero ya estaba gordo y vestía como los viejos, con trajes muy holgados, y padecía disnea. Poseía todas las inclinaciones de terrateniente solterón. No se enamoraba, no pensaba en casarse y únicamente quería a su madre, a su hermana, a la niñera y al jardinero Vasilich. Le gustaba comer bien, dormir la siesta y hablar de política y de materias elevadas. Había terminado en tiempos los estudios en la universidad, pero ahora lo veía como si hubiese sido una carga inevitable para los jóvenes de los 18 a los 25 años. Al menos las ideas que ahora rondaban cada día por su cabeza no tenían nada en común con la universidad ni con lo que allí había estudiado. En el campo hacía calor y todo estaba en calma, como anunciando lluvia. El bosque exhalaba un ligero vapor y un olor penetrante a pino y a hojas descompuestas. Piotr Mikhailich se detenía a menudo para limpiarse el sudor de la frente. Revisó sus trigales de otoño y primavera, recorrió el campo de alfalfa y un par de veces en un claro del bosque espantó a una perdiz con sus perdigones. Ya todo esto no cesaba de pensar que tan insoportable situación no podía prolongarse eternamente y que deberían ponerle fin de un modo u otro. Como fuera de un modo estúpido, absurdo, pero había que ponerle fin. ¿Pero cómo? ¿Qué hacer?
Se preguntaba mirando al cielo y los árboles como si implorase su ayuda. Mas el cielo y los árboles guardaban silencio. Las convicciones honestas no le servían para nada y el sentido común le decía que el lacerante problema solo podía tener una solución estúpida y que la escena con el hombre que había traído la carta no sería la última de este género. Le daba miedo pensar lo que aún podía ocurrir. Dio la vuelta hacia casa cuando ya se ponía el sol. Ahora le parecía que el problema no podía tener solución. Era imposible aceptar el hecho consumado, pero tampoco se podía no aceptarlo, y no existía una solución media. Cuando con el sombrero en la mano y dándose aire con el pañuelo marchaba por el camino y le quedaban un par de verstas para llegar a casa, oyó a sus espaldas un campanilleo. Se trataba de un conjunto muy agradable de campanillas y cascabeles que producían un tintineo como de cristal. Solo podía ser Medovsky, el jefe de la policía del distrito, antiguo oficial de húsares que había derrochado sus bienes y su salud, un hombre enfermizo, pariente lejano de Piotr Mikhailich. Tenía gran confianza con los Ivashin y sentía por Zina una gran admiración y un cariño paternal. Voy a su casa, dijo al llegar a la altura de Piotr Mikhailich. Suba, le llevaré. Sonreía jovialmente. Estaba claro que no sabía lo de Zina. ¿Acaso se lo hubiesen dicho y él no lo había creído? Piotr Mikhailich se sintió en una situación violenta. Lo celebro, balbuceó enrojeciendo hasta tal punto que se le saltaron las lágrimas y no sabiendo qué mentira decir. Me alegro mucho, prosiguió tratando de sonreír, pero Zina se ha ido y mamá está enferma. Qué lástima, dijo el jefe de policía mirando pensativo a Piotr Mikhailich. Y yo que pensaba pasar con ustedes la velada. ¿A dónde ha ido Zinaida Mikhailovna? A casa de los Sinitsky. Parece que de allí quería ir al monasterio. No lo sé a ciencia cierta. El jefe de policía dijo algo más y dio la vuelta. Piotr Mikhailich siguió hacia su casa pensando horrorizado en lo que el jefe de policía sentiría cuando supiese la verdad. Se lo imaginaba, y bajo esta impresión entró en la casa. Ayúdame, señor, ayúdame, pensaba. En el comedor tomando el té estaba solo la tía. Como de ordinario, su cara tenía la expresión de quien, aunque débil e indefenso, no permite que nadie le ofenda. Piotr Mikhailich se sentó al otro extremo de la mesa. No sentía gran afecto por la tía, y en silencio se puso a tomar el té. Tu madre tampoco ha comido hoy, dijo la tía. Tú, Petrusha, deberías hacer algo. Dejarse morir de hambre no aliviará nuestra desgracia. A Piotr Mikhailich le pareció absurdo que la tía se mezclase en asuntos que no eran de su incumbencia e hiciese depender su marcha del hecho de que Zina se hubiera ido. Sintió deseos de decir una insolencia, pero se contuvo. Y al contenerse advirtió que había llegado el momento oportuno para obrar, que era incapaz de soportar el dolor por más tiempo. O hacía algo ahora mismo, o caía al suelo gritando y dándose cabezazos. Imaginó que Blasic y Zina, ambos liberales y satisfechos de sí mismos, se besaban bajo un arce, y todo el peso y el rencor que durante los 7 días se habían acumulado en él se volcaron sobre Blasic. Uno ha seducido y raptado a mi hermana, pensó. Otro vendrá y degollará a mi madre. Un tercero nos robará o incendiará la casa. Y todo esto bajo la máscara de la amistad, de las ideas elevadas y los sufrimientos. No, no será así, gritó de pronto, y descargó un puñetazo sobre la mesa. Se puso en pie de un salto y salió con paso rápido del comedor. En la cuadra estaba ensillado el caballo del administrador. Montó en él y salió al galope en busca de Blasic. En su alma se había desencadenado una verdadera tormenta. Sentía la necesidad de hacer algo que se saliese de lo común, algo tremendo, aunque luego tuviera que arrepentirse durante la vida entera. ¿Llamar a Blasic miserable? ¿Darle un bofetón y desafiarlo? Pero Blasic no era de los que se baten en duelo, y al verse tachado de miserable y recibir el bofetón, lo único que haría sería sentirse más desgraciado y encerrarse más en sí mismo. Estas personas desgraciadas y sumisas son los seres más insoportables, los más difíciles de tratar. Todo en ellos queda impune. Cuando el hombre desgraciado en respuesta a un merecido reproche mira con unos ojos en que se refleja la conciencia de su culpa, sonríe dolorosamente y acerca dócilmente la cabeza, parece que la justicia misma sea incapaz de levantar la mano contra él. Da lo mismo. Le sacudiré un fustazo ante ella y le diré unas cuantas groserías, decidió Piotr Mikhailich.
Cabalgaba por su bosque y sus tierras baldías y fantaseaba el modo en que Zina, para justificar su acción, hablaría de los derechos de la mujer, de la libertad personal y de que era absolutamente igual casarse por la iglesia o por lo civil. Discutiría, como mujer que era, de cosas que no comprendía, y probablemente acabaría por preguntarle: ¿qué tienes tú que ver en todo esto? ¿Qué derecho tienes a inmiscuirte? Sí, no tengo ningún derecho, gruñía Piotr Mijailich, pero tanto mejor. Cuanto más grosero resulte, cuanto menos derecho tenga, tanto mejor. Hacía un calor sofocante. Nubes de mosquitos volaban muy bajo, a ras del suelo, y en los baldíos lloraban lastimeramente las avefrías. Piotr Mijailich cruzó sus lindes y siguió al galope por un campo completamente liso. Había recorrido muchas veces este camino y conocía cada matorral hasta la última zanja. Aquello que a lo lejos, entre dos luces, parecía una roca oscura, era una iglesia roja. La podía imaginar hasta el último detalle, incluso el enlucido del portal y los terneros que siempre pacían en su recinto. A la derecha, a una versta de la iglesia, negreaba la arboleda del conde Koltovich, y tras la arboleda empezaban las tierras de Blasic. Por detrás de la iglesia y de la arboleda del conde avanzaba un enorme nubarrón que de vez en cuando quedaba iluminado por unos pálidos relámpagos. Ahí está, pensó Piotr Mijailich. Ayúdame, señor. El caballo no tardó en dar muestras de cansancio, y el propio Piotr Mijailich se sentía fatigado. El nubarrón le miraba con enfado, como aconsejándole que volviese a casa. Sintió cierto miedo. Les demostraré que no tienen razón, trató de infundirse ánimos. Dirán que eso es el amor libre, la libertad personal, pero la libertad está en la abstención y no en la subordinación a las pasiones. Lo suyo es depravación y no libertad. Llegó al gran estanque del conde. El reflejo de la nube le daba un aspecto plomizo y sombrío, y de él surgía una intensa humedad. Junto al dique, dos sauces, uno viejo y otro joven, se inclinaban para buscarse cariñosamente. Por este mismo lugar, 2 semanas antes, Piotr Mijailich y Blasic habían pasado a pie, cantando a media voz una canción estudiantil. No amar es destruir la vida joven. Miserable canción. Cuando Piotr Mijailich cruzó la arboleda, retumbó el trueno y los árboles zumbaron inclinándose por la fuerza del viento. Debía darse prisa. Desde la arboleda hasta la hacienda de Blasic tenía que cruzar aún la pradera, algo así como una versta. A ambos lados del camino se alineaban los viejos abedules, de aspecto tan triste y desgraciado como Blasic, su dueño. Lo mismo que él, eran delgados y habían crecido desmesuradamente. En las hojas de los abedules y en la hierba repiquetearon grandes gotas. El viento se calmó al instante y se extendió un olor a tierra mojada y a álamo. Apareció la cerca de Blasic, con su acacia amarilla, que también era delgada y había crecido más de la cuenta. En un lugar donde la cerca se había venido abajo se veía un abandonado huerto de árboles frutales. Piotr Mijailich no pensaba ya ni en el bofetón ni en el fustazo. No sabía lo que haría en casa de Blasic. Se acobardó. Le daba miedo pensar en su hermana y en él mismo. Se horrorizaba ante la perspectiva de que ahora iba a verla. ¿Cómo se comportaría ella con el hermano? ¿De qué hablarían? ¿No era preferible dar la vuelta antes de que fuese demasiado tarde? Mientras pensaba así, galopó hacia la casa por la avenida de Tilos, dejó atrás los grandes macizos de lilas y de pronto vio a Blasic. Este, descubierto, con una camisa de percal y botas altas, inclinado bajo la lluvia, iba de la esquina de la casa al portal. Le seguía un obrero con un martillo y un cajón de clavos. Seguramente había reparado las maderas de las ventanas, barbadas por el viento. Al ver a Piotr Mijailich, Blasic se detuvo. —¿Eres tú? —preguntó sonriendo. —Excelente. —Sí, como ves he venido —dijo Piotr Mijailich con voz suave, sacudiéndose la lluvia con ambas manos. —Perfectamente. Me alegro mucho —añadió Blasic, pero sin darle la mano, evidentemente, no se decidía a hacerlo, y esperaba que se la tendieran. Esta lluvia vendrá muy bien para la avena —añadió mirando al cielo. —Sí. Entraron en la casa en silencio. A la derecha del recibidor había una puerta que conducía a la antesala y luego a la sala. A la izquierda había una pequeña pieza que en invierno ocupaba el administrador. Piotr Mijailich y Blasic entraron en esta última. —¿Dónde te ha sorprendido la lluvia? —preguntó Blasic. —Cerca, cuando llegaba a la casa. Piotr Mijailich se sentó en la cama.
Le agradaba que la lluvia hiciese ruido y que la habitación estuviese oscura. Era preferible. Así sentía menos miedo y no hacía falta mirar a su interlocutor a la cara. Su cólera había desaparecido. Lo que ahora sentía era miedo e irritación consigo mismo. Se daba cuenta de que había empezado mal y de que esta iniciativa suya no resultaría nada práctica. Durante cierto tiempo ambos permanecieron silenciosos haciendo ver que prestaban atención a la lluvia. Gracias, Petrusha, empezó Blasius carraspeando. Te agradezco mucho que hayas venido. Es una acción generosa y noble. La comprendo y créeme, la estimo mucho. Puedes creerme. Miró a la ventana y prosiguió de pie en el centro de la habitación. Todo esto se ha producido en secreto, como si nos ocultásemos de ti. La conciencia de que tú podías sentirte ofendido y estar enfadado con nosotros ha sido durante estos días una mancha en nuestra felicidad. Pero permítenos que nos justifiquemos. Si guardamos el secreto, no fue porque no tuviéramos confianza en ti. En primer lugar, todo se produjo inesperadamente, como por una inspiración, y no había tiempo para entrar en razonamientos. En segundo, se trataba de un asunto íntimo, delicado. Resultaba violento hacer intervenir a una tercera persona, aunque fuese tan allegada como tú. Lo principal es que confiábamos mucho en tu generosidad. Eres un hombre muy generoso y noble. Te estoy infinitamente agradecido. Si en alguna ocasión necesitas mi vida, ven y tómala. Blasius hablaba con voz suave y sorda, monótona, como un zumbido. Estaba visiblemente agitado. Piotr Mijailitz sintió que le había llegado la vez de hablar y que escuchar y callar habría significado, en efecto, hacerse pasar por un tipo generoso y noble en su inocencia, y no había acudido con estas intenciones. Se puso rápidamente en pie y dijo a media voz jadeante: Escucha, Grigori. Sabes que te quería y que no hubiese podido desear mejor marido para mi hermana, pero lo que ha ocurrido es horroroso. Da miedo pensarlo. ¿Por qué? Preguntó Blasius con voz temblorosa. Daría miedo si nosotros hubiésemos procedido mal, pero no es así. Escucha, Grigori. Sabes que yo no tengo prejuicios, pero perdóname la franqueza. A mi modo de ver, los dos habéis procedido con egoísmo. Claro que no se lo diré a Zina. Esto la afligiría, pero tú debes saberlo. Nuestra madre sufre hasta tal punto que es difícil explicarlo. Sí, eso es muy lamentable, suspiró Blasius. Nosotros lo habíamos previsto. Petrusha, ¿pero qué podíamos hacer? Si lo que uno hace desagrada a otro, eso no significa que la acción sea mala. Así son las cosas. Cualquier paso serio de uno debe desagradar forzosamente a algún otro. Si tú fueses a combatir por la libertad, también esto haría sufrir a tu madre. ¿Qué le vamos a hacer? Quien coloca por encima de todo la tranquilidad de sus allegados debe renunciar por completo a una vida guiada por las ideas. Un relámpago resplandeció vivamente y su brillo pareció cambiar el curso de los pensamientos de Blasius. Se sentó junto a Piotr Mijailitz y empezó a decir cosas que no venían para nada a cuento. Yo, Petrusha, adoro a tu hermana, dijo. Siempre que iba a tu casa me parecía ir en peregrinación a elevar mis oraciones a Dios, cuando lo cierto es que mis oraciones se dirigían a Zina. Ahora mi adoración crece por días. Para mí está más alta que si fuese mi esposa, mucho más. Blasius agitó ambos brazos. Es mi santuario. Desde que vive aquí entro en mi casa como si fuera un templo. Es una mujer excepcional, extraordinaria, nobilísima. Vaya, ya ha empezado su canción, pensó Piotr Mijailitz, pero la palabra mujer no le había agradado. ¿Por qué no os casáis como es debido? Preguntó. ¿Cuánto pide tu mujer por concederte el divorcio? 75.000. Parece mucho. ¿Y si tratas de sacarlo por menos? No rebajará ni un kopek. Es una mujer terrible, hermano, dijo Blasius con un suspiro. Antes no te había hablado nunca de ella, pues me desagradaba recordarlo, pero las cosas se han desarrollado así, y te hablaré ahora. Me casé movido por un noble sentimiento pasajero, honradamente. En nuestro regimiento, si quieres saber los detalles, había un jefe de batallón que se enredó con una señorita de 18 años, es decir, hablando simplemente, la sedujo, vivió con ella 2 meses y la abandonó. Ella quedó en la situación más espantosa. Le daba vergüenza volver a casa de los padres, además de que no la aceptarían, y el amante la había abandonado, como para ir a los cuarteles y venderse. Los oficiales estaban indignados. Tampoco ellos eran unos santos, pero la infamia era demasiado evidente. Para colmo en el regimiento nadie podía soportar a aquel jefe de batallón. Para hacerle ver que era un cerdo, ¿comprendes?
Los tenientes y capitanes empezaron a reunir dinero para la desgraciada muchacha. Y entonces, cuando los oficiales de graduación inferior nos habíamos juntado y uno daba 5 rublos y otro 10, a mí se me subió la sangre a la cabeza. La situación me pareció muy apropiada para realizar una auténtica proeza. Acudí a ella y le manifesté con fogosas expresiones mi simpatía. Y cuando iba a verla, y luego, cuando le hablaba, la amaba calurosamente, viendo en ella una mujer humillada y ofendida. Sí, resultó que al cabo de una semana pedía su mano. Los jefes y compañeros consideraron que este matrimonio era incompatible con la dignidad de un oficial. Fue como si echaran aceite al fuego. Comprendes, escribí una larga carta en la que afirmaba que mi acción debía ser escrita en la historia del regimiento, con letras de oro. La mandé al jefe y envié copia de ella a los compañeros. Estaba exaltado. ¿Se entiende? Y hubo palabras fuertes. Me pidieron que dejara el regimiento. Por ahí tengo guardado el borrador. Te lo daré para que lo leas. La carta estaba escrita con mucha emoción. Podrás ver los honestos y sinceros sentimientos que entonces me movían. Solicité la baja y vine aquí con mi mujer. Mi padre había dejado algunas deudas y carecía de dinero, y ella desde el primer día hizo muchas amistades. Empezó a presumir y a jugar a las cartas, y tuve que hipotecar la hacienda. Se comportaba muy mal. Y eres tú, entre todos mis vecinos, el único que no ha sido su amante. Al cabo de 2 años, para que me dejase, le di todo cuanto entonces tenía, y se fue a la ciudad, sí, y ahora le paso 2000 rublos al año. Es una mujer horrible. Hay una mosca que pone su larva en la espalda de la araña, de tal modo que ésta no se la puede sacudir. La larva se agarra a la araña y le chupa la sangre del corazón. Lo mismo hace esta mujer. Se ha agarrado a mí y me chupa la sangre. Me odia y me desprecia porque hice la estupidez de casarme con ella. Mi generosidad le parece algo miserable. Un hombre inteligente, dice, me abandonó y me recogió un estúpido. Piensa que solo un desgraciado idiota pudo proceder como yo. Y a mí, hermano, esto me produce una amargura intolerable. Entre paréntesis te diré que el destino me oprime ferozmente. Piotr Mikhailich escuchaba a Blasich y se preguntaba perplejo, ¿cómo ha podido agradar tanto a Zina? No es joven, tiene ya 41 años, es flaco, estrecho de pecho, de nariz larga y con alguna cana en la barba. Cuando habla parece que zumba. Su sonrisa se enfermiza y mueve las manos de una manera desagradable. No puede presumir de salud ni de hermosas maneras varoniles. Carece de espíritu mundano y de alegría, y a juzgar por las apariencias tiene algo turbio e indefinido. Se viste sin gusto. Su casa es triste y no admite la poesía ni la pintura porque no responden a las demandas del día, es decir, porque no las comprende y no le conmueve la música. Es mal administrador, su hacienda está en el abandono más completo y la tiene hipotecada. Por la segunda hipoteca paga el 12% y además ha firmado pagarés por valor de 10.000 rublos. Cuando llega el momento de pagar los intereses o de mandar dinero a su mujer, nos pide a todos dinero prestado con una expresión tal que parece que se le estuviera quemando la casa. Y al mismo tiempo, sin pararse a pensarlo, vende todas sus reservas de leña para el invierno por 5 rublos y la paja por 3. Y luego hace que para encender sus estufas utilicen la cerca del huerto o los viejos marcos del invernadero. Los cerdos estropean su pradera y el ganado de los músics se come en el bosque los árboles jóvenes, mientras que los viejos van desapareciendo cada invierno. En el huerto y el jardín están tiradas las colmenas y allí abandonan los cubos viejos. Carece de facultades para nada y ni siquiera posee la virtud común y corriente de vivir como vive la gente. En los asuntos prácticos es ingenuo y débil. Se le puede engañar sin dificultad alguna y por algo los músics le tachan de simplón. Es liberal y en el distrito lo tienen por rojo, pero esto resulta en él aburrido. En su libre pensamiento no hay originalidad y sin énfasis. Se indigna, se irrita y se alegra siempre en el mismo tono, como con desgana. Ni siquiera en los momentos de gran exaltación levanta la cabeza, siempre permanece encorvado. Pero lo más aburrido es que se las ingenia para expresarlas de tal modo sus ideas buenas y honestas, que incluso éstas parecen triviales y atrasadas. Uno piensa que está tratando de algo viejo, que leyó hace mucho, cuando con palabra lenta, como si dijera algo muy profundo, empieza a hablar de sus minutos lúcidos y honestos, de años mejores, o cuando se entusiasma con la juventud que siempre marchó a la cabeza de la sociedad,
o cuando censura a los rusos porque a los 30 años se ponen una bata y olvidan adquirir su alma mater, cuando uno se queda a dormir en su casa, pone en la mesilla de noche a Pisarev o a Darwin, y si le dices que ya los has leído, sale y trae Drobolyubov. En el distrito calificaban esto de libre pensamiento, que muchos miraban con una extravagancia ingenua e inocente. Sin embargo, a él le hacía profundamente desgraciado. Era para él la larva de que antes hablaba. Se la había agarrado con todas sus fuerzas y le chupaba la sangre del corazón. En el pasado, el extraño matrimonio al gusto de Dostoyevsky, las largas cartas y las copias escritas con una letra ilegible, pero con un profundo sentimiento, los eternos equívocos, explicaciones y desilusiones, y luego las deudas, la segunda hipoteca, el dinero que pasaba a su mujer, las nuevas deudas que contrataba todos los meses, y todo sin provecho para nadie, ni para él ni para los demás. Y ahora, lo mismo que antes, no cesa de sentir prisa. Quiere realizar una proeza y se mete en asuntos que no le incumben. Lo mismo que antes, en cuanto se presenta la ocasión, escribe largas cartas con sus copias, mantiene fatigosas y triviales conversaciones sobre la comunidad campesina, o la necesidad de poner en pie las industrias artesanas, o sobre la construcción de una fábrica de quesos. Conversaciones muy semejantes unas a otras hasta tal punto que parecen salir no de un cerebro vivo, sino de una máquina. Y por fin, este escándalo de Zina, que no se sabe cómo terminará. Y entre tanto Zina es joven. Solo tiene 22 años. Es bonita, elegante y jovial. Le gusta reír y charlar. Es muy aficionada a las discusiones y siente pasión por la música. Muestra buen gusto en la elección de vestidos, libros y muebles, y en su casa no habría tolerado una habitación como esta, que huele a botas y a vodka barato. Es también liberal, pero en su libre pensamiento se dejan sentir una superabundancia de energías, la vanidad de una muchacha joven, fuerte y atrevida, la apasionada sed de ser mejor y más original que el resto. ¿Cómo pudo enamorarse de Blasich? Él es un Quijote, un fanático terco, un maníaco, pensaba Piotr Mikhailich, y ella es tan blanda, tan débil de carácter y acomodaticia como yo. Los dos nos rendimos pronto y sin resistencia. Se enamoró de él, aunque yo mismo le profeso cariño a pesar de todo. Piotr Mikhailich tenía a Blasich por un hombre bueno y honesto, aunque de estrechas miras. En sus emociones y sufrimientos y en toda su vida no veía altos fines, próximos o remotos, veía únicamente el tedio y la incapacidad de vivir. Su sacrificio y todo lo que Blasich denominaba proeza o impulso honrado le parecía un derroche inútil de energía y necesarios disparos sin bala en los que se quemaba mucha pólvora. La circunstancia de que Blasich estuviera fanáticamente seguro de la extraordinaria honradez e infalibilidad de su manera de pensar le parecía ingenua y hasta morbosa. En cuanto al hecho de que se las hubiera ingeniado toda su vida para confundir lo mezquino con lo sublime, de que se hubiera casado estúpidamente y lo considerase una proeza, y de que luego hubiera buscado a otras mujeres viendo en ello el triunfo de una idea, resultaba sencillamente incomprensible. A pesar de todo, Piotr Mikhailich sentía afecto por Blasich, advertía en él la presencia de cierta fuerza y por eso nunca era capaz de llevarle la contraria. Blasich se había sentado junto a él para charlar bajo el rumor de la lluvia en la oscuridad y ya carraspeaba, dispuesto a contar algo largo, por el estilo de la historia de su boda. Pero Piotr Mikhailich no hubiera podido escucharlo. Le abrumaba la idea de que dentro de unos minutos iba a ver a su hermana. Si no has tenido suerte en la vida, dijo suavemente, pero perdóname. Nos hemos apartado de lo principal. No era de eso de lo que teníamos que hablar. Sí, sí, tienes razón. Volvamos a lo principal, asintió Blasich y se puso en pie. Escucha lo que te digo, Petrusha. Nuestra conciencia está limpia. No nos ha casado un sacerdote, pero nuestro matrimonio es perfectamente legítimo. No voy a demostrarlo, ni tú tienes por qué oírlo. Tu pensamiento es tan libre como el mío, y a Dios gracias entre nosotros no puede haber discrepancia en este punto. En cuanto a nuestro futuro, no te debe asustar. Trabajaré hasta sudar sangre, sin dormir por las noches. En una palabra, haré cuanto pueda para que Zina sea feliz. Su vida será hermosa. ¿Que si seré capaz de hacerlo? Sí, lo seré, hermano. Cuando uno piensa sin cesar en una misma cosa, no le es difícil conseguir lo que quiere. Pero vayamos a ver a Zina. Hay que darle esta alegría. A Piotr Mikhailich le dio un vuelco el corazón. Se levantó y siguió a Blasich, a la antesala, y de allí a la sala.
En esta pieza enorme y sombría no había más que un piano y una larga fila de viejas sillas con incrustaciones de bronce en las que nadie se sentaba nunca. Sobre el piano ardía una vela. De la sala pasaron en silencio al comedor, otra habitación amplia y poco confortable, en el centro de la cual había una mesa redonda plegable de 6 gruesas patas, sobre la cual lucía también una única vela. El reloj, de caja roja parecida a la urna de un icono, marcaba las 2:30. Blasich abrió la puerta del cuarto vecino y dijo: «Sinochka, ha venido Petrusha». Se oyeron pasos precipitados y en el comedor entró Zina, alta, un tanto gruesa y muy pálida, tal como Piotr Mijailitz la había visto la última vez en casa, vestida con falda negra, blusa roja y un cinturón de gran hebilla. Atrajo hacia sí a su hermano con un abrazo y le dio un beso en la sien. «¡Qué tormenta!», dijo. «Grigori había salido y me he quedado sola». No daba muestras de turbación y miraba a su hermano con ojos sinceros, diáfanos, como en casa. Al verla, Piotr Mijailitz dejó de sentirse turbado. «Pero tú no tienes miedo a las tormentas», dijo, y se sentó junto a la mesa. «Sí, pero aquí las habitaciones son enormes. El edificio es viejo y en cuanto suena un trueno, todo él se estremece como un armario con vajilla. Por lo demás es muy agradable», siguió, sentándose frente a su hermano. «Aquí todas las habitaciones guardan un recuerdo agradable. En la mía, lo que son las cosas, se pegó un tiro el abuelo de Grigori». «En agosto tendré dinero y arreglaré el pabellón del jardín», dijo Blasich. «No sé por qué. Cuando hay tormenta recuerdo al abuelo», prosiguió Zina, «y en este comedor mataron a palos a un hombre». «Es cierto», confirmó Blasich, y miró con los ojos muy abiertos a Piotr Mijailitz. «En los años 40 tenía arrendada esta hacienda un francés llamado Olivier. El retrato de su hija está aún en la buhardilla. Este Olivier, según contaba mi padre, despreciaba a los rusos por su ignorancia y se burlaba de ellos terriblemente. Así exigía que el sacerdote al pasar junto a la finca se descubriera media versta antes de la casa, y cuando cruzaba con su familia por la aldea quería que hiciesen respirar y repicar las campanas. Con los siervos y la gente menuda se entiende gastaba aún menos ceremonias. En cierta ocasión pasó por aquí uno de los hijos más nobles de la Rusia vagabunda, algo parecido al estudiante Jomá Brut de Gogol. Pidió que le dejasen pasar la noche. Agradó a los empleados y le permitieron quedarse en la oficina. Existen varias versiones. Unos dicen que el estudiante sublevó a los campesinos. Otros que la hija de Olivier se enamoró de él. No lo sé, a ciencia cierta, pero lo cierto es que un buen día Olivier le hizo comparecer aquí. Lo sometió a interrogatorio y ordenó que le diesen una paliza. ¿Te das cuenta? Mientras él permanecía sentado tras esta mesa, bebiendo vino como si tal cosa, los criados pegaban al estudiante. Hay que suponer que lo martirizaron. A la mañana siguiente el estudiante murió e hicieron desaparecer el cadáver. Se dice que lo tiraron al estanque de Koltovich. Empezaron las investigaciones, pero el francés pagó varios miles de rublos a quien correspondía y se fue a Alsacia. Como a propósito, el plazo del arriendo se extinguía y ahí terminó todo. «¡Qué canallas!», exclamó Zina, estremeciéndose. «Mi padre recordaba muy bien a Olivier y a su hija. Decía que ella era muy hermosa y excéntrica. Yo creo que el estudiante hizo lo uno y lo otro. Sublevó a los campesinos y se sedujo a la hija. Puede que ni siquiera se tratase de un estudiante, sino de una persona que se había presentado de incógnito». Zina quedó pensativa. La historia del estudiante y la bella francesa parecían haber transportado su imaginación muy lejos. Piotr Mijailitz concluyó que exteriormente no había cambiado en absoluto en la última semana. La notaba, eso sí, un poco más pálida. Su mirada era tranquila, como si hubiese acudido con el hermano a visitar a Blasich. Pero Piotr Mijailitz advertía cierto cambio en sí mismo. En efecto, antes, cuando Zina vivía en casa, podía hablar con ella de todo, mientras que ahora era incapaz de preguntarle siquiera «¿Cómo vives aquí?». Le parecía una pregunta torpe e innecesaria. En ella debía de haberse producido el mismo cambio. No mostraba prisa en hablar de la madre, de su casa, de su historia amorosa con Blasich. No se justificaba. No decía que el matrimonio civil era mejor que el eclesiástico. No mostraba inquietud. Y se había quedado meditando tranquilamente en el caso de Olivier. ¿Y por qué había sacado de pronto la conversación del francés? «Los dos tenéis la espada mojada por la lluvia», dijo Zina sonriendo alegremente, afectada por esta pequeña semejanza entre su hermano y Blasich. Y Piotr Mijailitz sintió toda la amargura y todo el horror de su situación. Recordó su casa vacía,
el piano cerrado y la clara habitación de Zina en la que ahora no entraba nadie. Recordó que en las avenidas del jardín no había ya huellas de sus pies pequeños y que poco antes del té de la tarde nadie iba a bañarse entre grandes risas. Aquello que más le atraía desde su más tierna infancia, en lo que le agradaba pensar sentado entre el pesado aire del aula, claridad, pureza, alegría, todo cuanto llenaba la casa de vida y luz se había ido para no volver. Había desaparecido y se mezclaba con la grosera y torpe historia de un jefe de batallón, de un generoso teniente, de una mujer corrompida, del abuelo que se había pegado un tiro, y empezar la conversación sobre la madre o imaginar que el pasado podía volver significaría no comprender algo que estaba tan claro. Los ojos de Piotr Mikhailich se llenaron de lágrimas, y su mano puesta sobre la mesa tembló. Zina adivinó lo que él pensaba, y sus ojos resplandecieron también con el brillo de las lágrimas. Ven aquí, Grigori, dijo a Blasic. Se retiraron junto a la ventana y empezaron a hablar en voz baja. Por la manera en que Blasic se inclinaba hacia ella y en que ella miraba a Blasic, Piotr Mikhailich comprendió una vez más que todo había acabado para siempre, y que no hacía falta hablar de nada. Zina se retiró. Verás, hermano, empezó Blasic después de un breve silencio frotándose las manos y sonriendo. Antes te decía que nuestra vida era feliz, pero lo hacía para someterme, por así decirlo, a las exigencias literarias. En realidad todavía no hemos experimentado la sensación de la felicidad. Zina no cesa de pensar en ti y en vuestra madre, y se atormenta. Eso significa un tormento para mí. Es un espíritu libre, decidido, pero con la falta de costumbre. Se le hace pesado, además de que es joven. Los criados la llaman señorita. Parece que es algo sin importancia, pero le preocupa. Así es, hermano. Zina trajo un plato de fresas. Tras ella entró una pequeña doncella de aspecto sumiso. Puso en la mesa un jarro de leche y antes de retirarse hizo una inclinación muy profunda. Tenía algo de común con los viejos muebles, daba la sensación de algo estupefacto y aburrido. La lluvia había cesado. Piotr Mikhailich comía fresas y Blasic y Zina la miraban en silencio. Se acercaba el momento de la conversación innecesaria pero inevitable, y los tres sentían su peso. Los ojos de Piotr Mikhailich se llenaron de nuevo de lágrimas. Apartó el plato y dijo que ya era hora de volver, pues se le iba a hacer tarde, y acaso empezase de nuevo la lluvia. Llegó el momento en que Zina, por razones de decoro, debía sacar la conversación sobre los suyos y su nueva vida. ¿Qué hay en casa? Preguntó apresuradamente, y su pálido rostro se estremeció ligeramente. ¿Y mamá? Ya la conoces, contestó Piotr Mikhailich, apartándose de la vista. Petrusha, tú has pensado mucho en lo sucedido, siguió ella, agarrando a su hermano de la manga, y él comprendió lo difícil que le era hablar. Has pensado mucho. Dime, ¿podemos esperar que mamá se reconcilie alguna vez con Grigori y acepte toda esta situación? Estaba junto a él, mirándole a la cara, y él se asombró al verla tan hermosa y al pensar que nunca lo había advertido. Y el hecho de que su hermana tan parecida físicamente a la madre, delicada y elegante, viviera en casa de Blasic y con Blasic, junto a aquella doncella, junto a la mesa de 6 patas, en una casa donde habían matado a palos a un hombre, el hecho de que ahora no volviese con él a casa, sino que se quedase allí a dormir, le pareció un absurdo increíble. Ya conoces a mamá, dijo sin contestar a la pregunta. A mi modo de ver convendría observar, hacer algo, pedirle perdón. Pero pedir perdón significa admitir que hemos procedido mal. Para la tranquilidad de mamá, estoy dispuesta a mentir, pero esto no conducirá a nada. La conozco. En fin, sea lo que Dios quiera, añadió Zina, contenta de que lo más desagradable hubiese quedado dicho. Esperaremos 5 años, 10. Aguantaremos, y sea lo que Dios quiera. Tomó a su hermano del brazo y al pasar por la oscura antesala se apretó contra su hombro. Salieron al portal. Piotr Mikhailich se despidió, montó a caballo y emprendió la marcha al paso. Zina y Blasic siguieron con él para acompañarle un rato. Era una tarde apacible y tibia, y en el aire había un maravilloso olor a heno. En el cielo entre las nubes brillaban las estrellas. El viejo jardín de Blasic, testigo de tantas historias penosas, dormía envuelto en la oscuridad, y al pasar por él se despertaba en el alma un sentimiento de melancolía. Zina y yo hemos pasado hoy, después de la comida, un rato verdaderamente magnífico, dijo Blasic. Le he leído un excelente artículo sobre los emigrados. Debes leerlo, hermano, te gustará. Es un artículo notable por su honradez.
No he podido resistir y he escrito a la redacción una carta para que se la entreguen al autor. Una sola línea. Le doy las gracias y estrecho su honrada mano. Piotr Mijailich estuvo tentado de decir: no te metas en lo que no te importa, pero guardó silencio. Blasius caminaba junto al estribo derecho y Zina junto al izquierdo. Los dos parecían haber olvidado que tenían que volver a casa, aunque había mucha humedad y quedaba ya poco hasta la arboleda de Koltovich. Piotr Mijailich se dio cuenta de que esperaba algo de él, aunque ni ellos mismos sabían qué, y sintió por ambos una profunda piedad. Ahora, cuando marchaban junto al caballo pensativos y sumisos, tuvo la profunda convicción de que eran desgraciados y de que no podían ser felices, y su amor le pareció un error triste e irreparable. La piedad y la conciencia de que no podía hacer nada en su favor le produjo esa enervación en la que, para evitar el fatigoso sentimiento de la compasión, está uno dispuesto a cualquier sacrificio. Vendré alguna vez a pasar las veladas con vosotros. Pero parecía como si hubiese hecho una concesión y no le satisfizo. Al detenerse junto a la arboleda de Koltovich, para despedirse definitivamente, se inclinó hacia su hermana, puso la mano en su hombro y dijo: tienes razón, Zina, has hecho bien. Y para no añadir nada más y para no romper a llorar, dio un fustazo al caballo y se perdió al galope entre los árboles. Al entrar en la oscuridad volvió la cabeza y vio que Blasius y Zina regresaban a casa por el camino. Él a grandes zancadas y ella como a saltitos. Y conversaban animadamente. Soy una vieja, pensó Piotr Mijailich. Venía para resolver la cuestión y aún la he enredado más. Bueno, queden con Dios. Se sentía apesadumbrado. Cuando terminó la arboleda, puso el caballo al paso y luego junto al estanque lo detuvo. Sentía deseos de permanecer inmóvil y de pensar. Había salido la luna y se reflejaba como una columna rojiza al otro lado del estanque. A lo lejos retumbó el sordo estruendo del trueno. Piotr Mijailich miraba sin pestañear el agua y se imaginaba la desesperación de su hermana, su dolorosa palidez y los secos ojos con que trataría de ocultar a la gente su humillación. Imaginó su embarazo, la muerte y el entierro de la madre, el horror de Zina, porque la supersticiosa y orgullosa vieja no podía por menos que morirse. Los horribles cuadros del futuro se dibujaron ante él en la oscura superficie del agua, y entre las pálidas figuras de mujer se vio él mismo, pusilánime, débil, con la cara de quien se siente culpable. A 100 pasos en la orilla derecha del estanque había algo inmóvil y oscuro. ¿Era una persona o un tronco de árbol? Piotr Mijailich recordó lo del estudiante a quien habían arrojado a este estanque después de matarlo. Olivier fue inhumano, pero después de todo resolvió el problema, mientras que yo no he resuelto nada, no he hecho más que enredarlo. Pensó mirando la oscura silueta que semejaba un aparecido. Él decía y hacía lo que pensaba, y yo no digo ni hago lo que pienso, ni siquiera sé seguro lo que en realidad pienso. Se acercó a la negra silueta. Era un viejo tronco podrido, lo único que quedaba de una antigua construcción. De la arboleda y la hacienda de Koltovich venía hasta él un fuerte perfume de muguete y de hierbas aromáticas. Piotr Mijailich siguió a lo largo de la orilla del estanque contemplando tristemente el agua, y al rememorar su vida se convenció de que hasta entonces no había dicho y hecho lo que pensaba, y de que los demás le habían pagado con la misma moneda. Esto le hizo ver su vida entera tan sombría como aquella agua en que se reflejaba el cielo de la noche y se confundían las algas. Y le pareció que aquello no tenía remedio.